Ese día parecía uno más. El sol brillaba con la misma intensidad de siempre, el tránsito rugía impaciente en las avenidas y Andrés caminaba hacia el hospital sin sospechar que, al cruzar esa puerta, su vida entera daría un giro sin retorno. Había sentido un malestar extraño durante semanas. Un cansancio que no desaparecía ni con descanso, un dolor persistente en la espalda que subía por su pecho como una garra invisible. Pero Andrés era de esos hombres que prefieren aguantar. Será estrés, pensó. Una mala postura. Nada que una pastilla no cure. Pero ese día algo lo hizo detenerse. Tal vez fue la forma en que su respiración se volvió más pesada al subir las escalas. O el sudor frío que empapó su camisa a mediodía. Sea como sea, algo dentro de él supo que no podía postergarlo más, entró al hospital casi pidiendo disculpas, como si estuviera molestando. Saludó a la recepcionista con una sonrisa tímida y se sentó a esperar, revisando el correo en su celular sin prestarle atención real. La sala olía a desinfectante y miedo. Una combinación difícil de ignorar. Pasaron las horas entre análisis, tomografías, sangre, preguntas. Una maratón silenciosa de procedimientos que no le explicaban nada, pero lo inquietaban todo. Finalmente, un médico con bata blanca y expresión grave le pidió que lo acompañara a una sala pequeña. Una de esas en las que el silencio pesa más que las palabras. Señor Andrés, lo que tenemos aquí no es simple fatiga. A partir de ese momento, las palabras se volvieron un murmullo distante. Cáncer. Avanzado. Tratamiento agresivo. Tiempo incierto. A Andrés se le desfiguró el mundo. Sentía que el aire se le escapaba del pecho, que el suelo temblaba bajo sus pies. Nunca había estado enfermo. Nunca había necesitado más que una aspirina para seguir adelante. Y ahora, de pronto, su cuerpo le estaba declarando la guerra. La voz del médico seguía explicando, pero Andrés solo pensaba en Verónica. En cómo le contaría. En cómo ella reaccionaría. En lo mucho que la necesitaba ahora, más que nunca, Verónica. Su esposa. 20 años juntos. 2 décadas de rutinas, de cenas a medias, de vacaciones planeadas con apuro y sonrisas que se fueron apagando con el tiempo. Pero aún así, era ella a quien él miraba cada noche antes de dormir. Era ella la que prometió estar allí en la salud y en la enfermedad. Mientras salía del hospital, con los papeles del diagnóstico temblando en su mano, no podía dejar de pensar en esa promesa. En la enfermedad. Esa parte. ¿Qué pasaba cuando la enfermedad llegaba de verdad? Esa noche no durmió. Verónica llegó tarde, como siempre, con su perfume caro inundando la casa antes de que ella siquiera cruzara la puerta. Andrés la esperó en el sofá, con los ojos llenos de miedo y los labios resecos por todo lo que tenía que decir. Cuando por fin lo hizo, ella no lloró. Tampoco gritó. Solo se quedó en silencio unos segundos más largos de lo normal, como si la noticia no terminara de instalarse en su mente. Luego, dijo algo que a Andrés le pareció ensayado: vamos a salir de esto, como siempre. Pero su mirada estaba ausente. Su abrazo, frío. Y algo dentro de Andrés se rompió. No era solo el cáncer lo que lo estaba consumiendo. Era esa distancia disfrazada de presencia. Ese amor que parecía haberse evaporado en el tiempo y que ahora, frente al miedo, no encontraba cómo sostenerse. A la mañana siguiente, el hospital lo recibió de nuevo. Esta vez, lo internaban para empezar a prepararlo para el tratamiento. Quimioterapia. Radiación. Lucha. Andrés trató de convencerse de que tenía fuerzas. De que, aunque el pronóstico era duro, su vida todavía valía cada batalla. Que Verónica estaría a su lado, pero al despertar, ella ya no estaba. Sobre la mesa de la habitación del hospital, una nota con su letra impecable lo esperaba: no puedo con esto. Lo siento. Y nada más, nada de explicaciones, de lágrimas, de despedidas. Solo una frase que lo dejó más vacío que el diagnóstico. Andrés miró el lecho vacío a su lado y sintió que el silencio le gritaba al oído. Nunca imaginó que ese día, además de perder la salud, perdería también a la mujer que juró amarlo. Durante años, Andrés creyó que su matrimonio era fuerte. Tal vez no perfecto, pero sí resistente.
Lo habían construido entre los dos, con esfuerzo, sacrificios y algunas renuncias silenciosas. Se conocieron jóvenes, cuando los dos soñaban con conquistar el mundo. Ella con sus ambiciones elegantes, él con sus ideas prácticas. Verónica tenía ese brillo que hipnotizaba, esa manera de caminar como si el mundo le debiera algo. Y Andrés, con su camisa siempre remangada y las manos llenas de trabajo, se enamoró de ese fuego. El amor fue real, al principio. Lo sentía en los domingos de mercado, en las tardes de lluvia viendo películas viejas, en las risas que se escapaban sin permiso. Con el tiempo, los días se volvieron más predecibles. Las risas más escasas. Las películas más cortas. Pero seguían juntos. Al menos, eso pensaba él. El matrimonio se volvió una rutina pulida, como una vitrina que se limpia por fuera mientras por dentro el polvo se acumula. Las conversaciones eran cada vez más prácticas. ¿Pagaste la cuenta de la luz? ¿Qué hay para cenar? ¿A qué hora es la cita del dentista? Pero Andrés nunca imaginó que Verónica, esa mujer con la que compartía la vida, sería capaz de dejarlo justo cuando más la necesitaba. Se preguntaba, mientras sostenía esa carta temblorosa en sus manos, si alguna vez la había conocido de verdad. Los enfermeros entraban y salían. El reloj del hospital marcaba las horas con una lentitud cruel. Y Andrés no sabía si dolía más el diagnóstico o esa ausencia abrupta que lo dejaba varado, como un barco sin timón en medio de una tormenta. Intentó llamarla. 1, 2, 3 veces. El teléfono iba directo al buzón de voz. Ni un mensaje. Ni una excusa. Solo ese silencio devastador que confirma las sospechas que uno no quiere admitir. Algunos pensarían que, en ese momento, lo más lógico era aferrarse al tratamiento. Luchar. Pero Andrés no encontraba motivos. La traición lo había dejado desarmado. Lo que lo rodeaba no era solo una enfermedad que avanzaba por su cuerpo, era el sentimiento de haber sido abandonado cuando más vulnerable se encontraba. Recordó las noches en las que escuchaba a Verónica hablar por teléfono en voz baja. Las salidas con amigas que nunca nombraban a ninguna. Las veces en que su mirada se perdía más allá de la conversación, como si su mente ya viviera en otro sitio. Y él, necio, pensando que era solo el cansancio, solo una etapa, ahora todo cobraba sentido. El desgaste emocional, las evasivas, el desinterés. No fue la enfermedad la que la alejó. Fue solo la excusa perfecta, pero, aun sabiendo eso, el dolor no era menos agudo. Lo que más hería no era que se fuera, era la forma en que lo hizo. En silencio. Como quien escapa en medio de la noche sin apagar la luz. Como si su historia juntos no hubiera valido nada. Los días siguientes fueron un borrón gris. Andrés no hablaba con nadie. Rechazó visitas, evitó conversaciones. Dejó que el tiempo se le escurriera entre las sábanas del hospital, sin oponer resistencia. Cuando los médicos hablaban de quimioterapia, él apenas asentía con la cabeza. Pero no quería pelear. No por su vida. No sin ella. Lo que más dolía era el vacío. No solo el que dejó Verónica. Era algo más profundo. Una ausencia interna, como si se hubiera quedado sin propósito. Sin sentido. Porque ¿de qué sirve vivir cuando todo lo que amaba se ha ido? La habitación del hospital se volvió su cárcel emocional. Allí, entre máquinas que pitaban y pasillos que olían a cloro, Andrés se fue apagando lentamente. El hombre que una vez lideró proyectos, que solucionaba problemas con una sonrisa, que era el primero en llegar y el último en irse, ese hombre ya no estaba, y nadie parecía notarlo, hasta que una tarde, mientras la lluvia golpeaba con furia las ventanas, alguien diferente entró en la habitación. Una presencia nueva, con una energía que rompía el aire espeso. Llevaba el uniforme blanco de los enfermeros, pero en su mirada había algo más. Algo que no pertenecía a ese lugar. Ella se acercó con pasos firmes. Le miró con una mezcla de dulzura y determinación. Eres Andrés, ¿verdad? Él asintió sin fuerzas. Soy Clara. Y no pienso dejar que te apagues así. Clara no era como los demás. Tenía una forma peculiar de moverse por el hospital. No caminaba, flotaba. O al menos así lo sintió Andrés desde la primera vez que la vio entrar. No llevaba maquillaje,
pero su rostro brillaba con una luz propia, serena y firme. Sus ojos, color miel, tenían esa profundidad que incomoda, como si pudieran ver más allá de las palabras, más allá del silencio. No fue agresiva, ni condescendiente. Tampoco trató de fingir alegría como otros que solo buscaban animar a la fuerza. Clara simplemente se sentó a su lado y lo observó por unos segundos. «¿No has comido en todo el día?», dijo mientras dejaba una bandeja tibia sobre la mesa. Andrés desvió la mirada, incómodo. No estaba de humor para charlas. Ni siquiera para discutir. «¿Y si no quiero comer?», murmuró con voz áspera. Clara apoyó los codos sobre sus rodillas y entrelazó los dedos. Sus ojos no se apartaron de los suyos. «Entonces dime por qué estás aquí. Porque si no quieres luchar, podrías simplemente irte a casa. Pero estás aquí. Y eso significa que, aunque no lo digas, algo dentro de ti aún no se ha rendido». Andrés la miró con rabia al principio. ¿Quién era ella para decirle eso? ¿Qué sabía de su dolor? Pero después, en ese silencio que siguió a su provocación, algo se quebró en él. Y por primera vez, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Clara no lo abrazó, no lo consoló con palabras vacías. Solo se quedó a su lado, como una presencia sólida, como una sombra amable que no exigía nada. Esa noche, por primera vez desde el diagnóstico, Andrés durmió sin pesadillas, pero el hospital, como la vida, no se detiene. A la mañana siguiente, volvió el desfile de médicos. Nuevas pruebas. Nuevas decisiones que tomar. Andrés escuchaba todo con la mirada perdida, hasta que Clara se acercó de nuevo. «Escucha, Andrés. No sé qué historia hay detrás de esa tristeza que llevas encima. No tengo idea de quién te falló ni por qué. Pero sé algo, si te rindes ahora, ellos ganan». Él frunció el ceño. ¿Ellos? Sí. Todos los que pensaron que no valías la pena. Todos los que te dejaron solo. Todos los que alguna vez dudaron de tu fuerza. Esas palabras se clavaron en él como agujas. Porque en el fondo, sabía que eso era lo que lo mantenía postrado. El sentimiento de haber sido descartado. Como si su vida solo tuviera valor mientras estaba sano. Útil. Funcional. «No soy un guerrero», dijo con voz apagada. «Entonces aprende a hacerlo», respondió Clara sin titubear. La guerra ya empezó. Te guste o no. Esa noche, Clara regresó con un libro en las manos. «Te traje esto», dijo. «No es de medicina. Es de historias de personas que superaron cosas que parecían imposibles. Léelo, aunque sea una página. Y si no puedes leer, déjame leértelo». Andrés no respondió. Pero esa noche, cuando se quedó solo, abrió el libro. Y por primera vez en días, se permitió imaginar una posibilidad diferente. Una en la que no era víctima, sino sobreviviente. Los días siguientes Clara se volvió rutina. Una rutina cálida. Ella lo ayudaba con ejercicios simples, le hablaba de cosas sin importancia, le contaba anécdotas de pacientes que lo lograron, pero también de los que no. No prometía milagros. Solo mostraba el camino. Poco a poco, Andrés empezó a notar pequeños cambios. Un poco más de apetito. Menos dolor. Una leve curiosidad por saber qué pasaría mañana. Y sobre todo, un deseo tímido de seguir vivo, aunque fuera por ver a Clara una vez más, pero la sombra del pasado todavía lo perseguía. Una tarde, al revisar su celular olvidado, encontró una notificación de correo electrónico. Era de una cuenta antigua que casi no usaba. Al abrirla, encontró un mensaje que lo dejó helado. No era de Verónica, pero hablaba de ella. Era de un antiguo colega del trabajo. Corto. Frío. Directo. «Lo siento por tu situación. Pero pensé que debía saberlo. Verónica ya estaba con ese tipo desde hace meses. Todos lo sabíamos, menos tú». Andrés sintió que la sangre le hervía. No por celos. No por traición. Sino por la humillación. Por haber sido el último en enterarse. Por haber vivido una mentira mientras ella ya había rehecho su vida en silencio. Volvió a mirar la carta que Verónica le había dejado. Esa que durante días había leído una y otra vez, buscando algún rastro de verdad. Ahora entendía todo. No fue la enfermedad lo que la asustó.
Fue la excusa perfecta, y contra todo pronóstico, Andrés no lloró. Solo respiró hondo y cerró los ojos. En ese instante, lo entendió, ella se había ido porque nunca tuvo intención de quedarse. Pero Clara estaba allí, sin obligación, sin promesas. Solo porque sí, y por primera vez en semanas, Andrés sintió que había algo peor que el abandono, vivir una vida en la que uno no se ama a sí mismo. Andrés no hablaba mucho. Pero Clara lo entendía igual. Había aprendido a leer las pausas, los suspiros, el modo en que desviaba la mirada cuando algo le tocaba más de la cuenta. No le insistía. No lo presionaba. Simplemente se quedaba allí, firme, como un faro en medio del mar turbulento en el que se había convertido su vida. Los días grises se sucedían uno tras otro como copias mal impresas. El hospital, con su aroma antiséptico y sus luces siempre blancas, se había vuelto su mundo entero. Afuera, la vida seguía. La gente se quejaba del tráfico, del clima, del precio del pan. Andrés los miraba desde la ventana, preguntándose cómo era posible que el mundo siguiera girando mientras él sentía que el suyo se había detenido. Algunos pacientes del pasillo reían. Otros lloraban. La enfermedad no era pareja con nadie. Pero todos, en mayor o menor medida, tenían visitas. Familiares. Amigos. Andrés no desde que Verónica se marchó, ni una sola persona se había asomado por esa puerta. Ni un mensaje. Ni una llamada. El celular, abandonado sobre la mesa, seguía mudo. Como si el cáncer no solo hubiera atacado su cuerpo, sino que también lo hubiera despojado de cualquier conexión humana, y eso dolía. Más de lo que podía admitir, el tiempo en el hospital no solo se medía en horas. Se medía en análisis, en resultados, en sesiones. Cada pinchazo, cada goteo de suero, era un recordatorio de su fragilidad. Pero también de algo más profundo, su soledad. En los días más oscuros, Andrés fantaseaba con desaparecer. No de forma dramática. Solo, dejar de estar. Apagar la luz, cerrar la puerta. Que el mundo simplemente lo olvidara, pero Clara seguía allí. Con su voz pausada. Con sus gestos precisos. Con su forma de estar sin invadir. Una noche, mientras lo ayudaba a cambiarse el camisón, Clara notó las cicatrices en su espalda. Las más recientes, marcadas por la biopsia. Las antiguas, más sutiles, por una cirugía de años atrás. Tu cuerpo cuenta tu historia, dijo, como al pasar. Andrés la miró, confundido. Cada marca, cada dolor, habla de ti. De lo que superaste. De lo que aún puedes soportar. Él no respondió. Pero esas palabras quedaron flotando en su mente como ecos tercos. Porque sí, su cuerpo hablaba. De resistencia. De batallas. De pérdidas, y quizá también de nuevas oportunidades. En esos días oscuros, Clara no solo era su enfermera. Se volvió su reflejo. Su espejo limpio. Le devolvía la imagen de un hombre que todavía estaba de pie, aunque apenas lo supiera, pero el camino no era lineal, hubo recaídas. Días en los que las náuseas lo dejaban sin aliento, en los que el dolor lo obligaba a gritar ahogado en la almohada. Días en los que se odiaba por tener que depender de otros. Días en los que la vergüenza lo aplastaba, y aún así, Clara volvía cada mañana. Una vez, lo encontró con los ojos cerrados, los puños apretados y el rostro mojado. No dijo nada. Se acercó, tomó su mano, y simplemente la sostuvo en silencio durante un buen rato. Te estás reconstruyendo, Andrés, susurró al fin. No te castigues por no estar completo todavía. Aquel momento marcó un antes y un después. Andrés, sin darse cuenta, empezó a hablar. Primero, pequeños comentarios. Luego, recuerdos sueltos. Anécdotas del pasado. Y finalmente, confesiones. Le habló de su infancia en un barrio obrero, de sus padres estrictos, de cómo siempre tuvo que ganarse todo con el sudor de su frente. Le habló de Verónica, de cómo la conoció en una fiesta universitaria, de lo mucho que la admiraba y de cómo fue perdiéndola poco a poco, sin saber cómo detener esa caída. Siempre pensé que si trabajaba duro, si era buen esposo, si hacía todo bien, ella se quedaría. Clara no lo interrumpió, pero no fue suficiente. Él bajó la mirada.
Y en ese gesto se resumían años de frustración, de autoexigencia, de silencios tragados. Quizá no era que tú no fueras suficiente, dijo ella con suavidad. Quizá era que ella nunca fue capaz de ver lo que tú valías. Esa frase, como una descarga eléctrica, le sacudió el alma, porque por primera vez en mucho tiempo, Andrés consideró que no todo lo que había perdido era culpa suya. Que tal vez, solo tal vez, el abandono no hablaba de su insuficiencia, sino de las carencias emocionales de quien se fue. Que el dolor que sentía no era una prueba de su debilidad, sino una muestra de cuánto había amado, de cuánto había apostado por un para siempre que solo existía en su cabeza, y eso, paradójicamente, lo liberó. La noche cayó sin prisa sobre la ciudad. Desde la ventana del hospital, las luces titilaban como si el mundo allá afuera fuera una versión paralela, un lugar donde la vida seguía sin interrupciones. Pero dentro de Andrés, algo comenzaba a cambiar, no fue un despertar milagroso. No hubo un momento cinematográfico con música inspiradora de fondo. Fue más bien una serie de pequeñas decisiones invisibles. Tomar el desayuno completo. Sentarse sin ayuda. Aceptar que Clara lo leyera en voz alta sin sentirse ridículo. Preguntar, por fin, cómo sería el tratamiento que había evitado durante semanas. El equipo médico se mostró sorprendido, incluso esperanzado. Aunque nadie dijo nada directamente, todos notaron el cambio. Andrés, aquel paciente que apenas respondía a los saludos, empezaba a mirar a los ojos. A escuchar. A existir. De nuevo, una tarde, mientras Clara reorganizaba su bandeja de medicamentos, él la observó con detenimiento. El cabello recogido, algunos mechones rebeldes que se escapaban de su coleta, las ojeras suaves de quien duerme poco, pero vive mucho. Era hermosa, sí. Pero no era solo eso. Era real. Sólida. Presente. ¿Por qué haces esto?, le preguntó de repente. Clara lo miró, sin dejar de mover las manos. ¿El qué? Estar aquí. Cuidar de gente rota. Escuchar historias tristes. Aguantar el dolor ajeno. ¿Por qué no haces algo más, liviano? Ella sonrió. Una sonrisa tranquila, como esas que no necesitan explicación, porque alguien lo hizo por mí, una vez. Y no dijo más. Andrés entendió que, igual que él, Clara tenía cicatrices que no se veían. Pero que esas heridas, en vez de cerrarla, la habían vuelto más luminosa. Y esa luz, sin pretensiones, lo estaba guiando de vuelta a la superficie. Poco a poco, Andrés empezó a escribir. Al principio, frases sueltas. Reflexiones nocturnas. Preguntas sin respuesta. Luego, párrafos enteros. Memorias, emociones, ideas que nunca se había permitido nombrar. Clara le traía hojas en blanco cada semana, y él las llenaba como quien reconstruye su historia con palabras nuevas. Una noche, después de una sesión particularmente dura de quimioterapia, Andrés se quedó mirando el techo durante horas. No podía dormir. El cuerpo le dolía como si lo hubieran golpeado con piedras, pero el alma estaba inquieta. Se levantó con esfuerzo. Se sentó frente al escritorio diminuto de la habitación y empezó a escribir con una urgencia que no entendía. Escribió sobre el miedo. Sobre el abandono. Sobre el amor que no fue. Pero también sobre Clara. Sobre la ternura inesperada. Sobre la dignidad. Sobre el fuego que vuelve, incluso en medio de las ruinas. Cuando terminó, no supo si era una carta, un ensayo o simplemente un desahogo. Solo sabía que algo en su interior se había acomodado. A la mañana siguiente, se la entregó a Clara sin decir una palabra. Ella leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista y, por primera vez desde que se conocieron, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias, dijo, y en ese instante, sin necesidad de promesas, sin juramentos, sin nombres, nació algo entre ellos. Algo más fuerte que la compasión. Más profundo que la amistad. Una complicidad silenciosa entre dos almas que se habían encontrado justo cuando más se necesitaban. Andrés todavía tenía un largo camino por delante. El tratamiento no sería fácil. Las batallas médicas no habían terminado. Pero ahora, al menos, sabía por quién y por qué luchar, y esa certeza era su nueva medicina. La enfermedad no retrocedía de un día para otro.
Cada avance, por pequeño que fuera, se ganaba a pulso. Pero ahora Andrés ya no era solo un paciente acostado esperando un destino. Había decidido levantarse, no solo del lecho, sino de ese abismo donde lo habían arrojado la traición, el abandono y la desesperanza. Fue Clara quien encendió esa chispa, sí, pero fue él quien decidió alimentarla. El tratamiento comenzó con intensidad renovada. Andrés sabía que su cuerpo tendría que soportar tormentas, pero su alma ya no era un barco a la deriva. Era un navío con rumbo, aunque el mar todavía estuviera embravecido. Y Clara. Clara era el faro que no se apagaba, ella seguía acompañándolo, con su paciencia templada y su presencia constante. No era solo enfermera. Era testigo de su reconstrucción. Y, sin saberlo, también parte fundamental de ella. Un día, después de una sesión especialmente dura de quimioterapia, Andrés sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. El cuerpo le pesaba, el estómago se revolvía, los pensamientos se volvían oscuros. Todo lo que había ganado parecía estar en riesgo, pero Clara apareció, como siempre, justo a tiempo. Sin uniforme. Solo ella. Con una taza de té caliente entre las manos y una historia por contar, cuando tenía 15 años, mi hermano fue diagnosticado con leucemia, dijo, sin preámbulos. Andrés, con los ojos entrecerrados, la escuchaba en silencio. Pasamos años entrando y saliendo de hospitales. Vi lo que el miedo puede hacer con una familia. Vi cómo la esperanza se va, pero también cómo puede volver si hay alguien que no se rinde. Andrés no dijo nada. Solo apretó la taza con fuerza, sintiendo el calor en sus dedos. Yo me prometí que, si sobrevivía, haría algo útil con mi dolor. Así llegué aquí. A ti. Aquella confesión lo desarmó. Clara no era un ángel ni una heroína. Era una mujer con heridas propias que había aprendido a hacer de su dolor un puente hacia otros. Y eso, en el fondo, era lo que más admiraba de ella. Andrés comenzó a mejorar. No solo médicamente, sino emocionalmente. Se le notaba en los gestos. En las sonrisas breves pero sinceras. En cómo pedía el periódico. En cómo discutía con los médicos cuando algo no le parecía. En cómo leía en voz alta pasajes de los libros que Clara le traía, incluso se animó a salir a los pasillos, a conversar con otros pacientes. Compartía su experiencia con una mezcla de honestidad y humor que contagiaba. A veces, parecía que él también se había convertido en cuidador. Una tarde, mientras hablaban en el jardín del hospital, Clara le preguntó, ¿qué harás cuando salgas de aquí? Andrés se quedó pensativo, no lo sé. No puedo volver a lo de antes. Mi trabajo, mi casa, mi vida, todo eso ya no me pertenece. Ella lo miró con ternura, entonces crea algo nuevo. Y esa idea lo acompañó durante días, crear algo nuevo. No para olvidar lo viejo, sino para honrar lo vivido. Para dar sentido a cada lágrima, a cada dolor, a cada página escrita en esas noches de insomnio, Andrés volvió a escribir. Con más fuerza. Con más claridad. Historias reales. Cartas a sí mismo. Reflexiones que mezclaban la rabia con la gratitud. Escribía como quien siembra, sabiendo que algún día alguien recogería esa cosecha. Clara le sugirió que compartiera algunos textos con los pacientes más jóvenes del área oncológica. Y así lo hizo. Al principio con timidez. Luego, con convicción. Se sentaba junto a ellos, leía en voz alta y, sin proponérselo, empezaba a sanar a otros mientras seguía sanándose a sí mismo. Cada encuentro era distinto. Algunos escuchaban con atención. Otros, apenas esbozaban una sonrisa. Pero todos, de algún modo, recibían algo. Andrés ya no era un enfermo esperando una cura. Era un hombre reencontrándose con su propósito. Y eso lo hacía más fuerte que cualquier quimioterapia. Una noche, mientras caminaban por el pasillo vacío del hospital, Clara le tomó la mano sin avisar. Fue un gesto sutil, sin palabras, sin necesidad de explicación. Andrés la miró. Ella le devolvió la mirada con una mezcla de serenidad y algo que él aún no se atrevía a nombrar. No hablaban de amor. No lo necesitaban. Lo que había entre ellos era más lento, más profundo, más humano. Era complicidad. Era respeto. Era una conexión nacida del dolor,
pero tejida con ternura. Esa noche, por primera vez desde el diagnóstico, Andrés soñó con el futuro. No con uno perfecto, ni siquiera feliz. Soñó con uno posible. Y eso ya era un milagro. El sol de aquella mañana parecía distinto. No era más cálido ni más brillante. Pero para Andrés era el primer amanecer en meses que sentía verdadero. Se despertó antes que los enfermeros, se sentó al borde de la cama y miró por la ventana sin ese peso invisible que solía aplastarle el pecho. Había algo nuevo en él. Algo que no sabía nombrar, pero que podía sentir. Como si, después de haber tocado fondo, por fin estuviera viendo la superficie. El tratamiento seguía, con sus altibajos, sus efectos secundarios, su rutina de agujas y fármacos. Pero ya no lo vivía como una condena. Era, más bien, un camino. Uno duro, sí. Pero necesario. Y él había decidido caminarlo, paso a paso. Clara, como siempre, estaba allí. Puntual, serena, firme. Pero algo había cambiado también en ella. La manera en que lo miraba. La atención con la que escuchaba cada frase. La ternura que se colaba, cada vez con menos disimulo, en los silencios compartidos. Andrés comenzó a ver belleza en los pequeños gestos. El ruido del café sirviéndose en la sala de espera. El niño que corría por el pasillo con una máscara de superhéroe. La anciana que rezaba con los ojos cerrados en la capilla del hospital. Todo eso, antes invisible, ahora brillaba. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él ya no era el mismo. Un día, mientras Clara revisaba su expediente médico, Andrés le dijo: ¿sabes qué es lo más difícil de todo esto? Ella levantó la vista. No es el dolor. Ni el miedo. Es perderse a uno mismo. Mirarte al espejo y no reconocerte. Clara cerró la carpeta y se acercó. ¿Y ahora, te reconoces? Andrés respiró hondo. Todavía no. Pero por primera vez, me estoy buscando. Fue entonces cuando decidió hacer algo más. Algo que lo sacara definitivamente de ese lugar de víctima en el que había estado atrapado. Pidió hablar con el director del hospital. Le propuso crear un espacio de apoyo para pacientes oncológicos. No uno formal, lleno de reglas y horarios. Un espacio humano. Cálido. Un lugar donde pudieran hablar sin miedo. Escribir. Escuchar música. Compartir silencios. El director, sorprendido por su iniciativa, accedió a darle una pequeña sala desocupada. Y así nació el primer círculo. Clara, por supuesto, fue la primera en unirse. Ella traía mantas, libros, té caliente. Andrés preparaba textos para leer, iniciaba conversaciones, ofrecía su historia como testimonio de que, incluso en el peor de los días, algo bueno podía brotar. Los pacientes comenzaron a llegar. Algunos curiosos, otros escépticos. Pero con el tiempo, ese rincón del hospital se volvió un refugio. Allí, una joven que había perdido su cabello encontró la fuerza para mirarse al espejo sin llorar. Un padre de familia que se culpaba por su enfermedad logró perdonarse. Un niño que odiaba los hospitales empezó a verlos como lugares donde también podía reír. Andrés no lo decía en voz alta, pero en cada sonrisa, en cada conversación, en cada mirada que se iluminaba, sentía que algo dentro de él se curaba también. Una tarde, mientras acomodaban sillas para un nuevo encuentro, Clara se detuvo frente a él. Estás cambiando vidas, Andrés. Él sonrió. No hago nada especial. Ella lo miró con seriedad. Sí lo haces. Porque te atreviste a no rendirte. Y eso inspira. Andrés no respondió. Solo bajó la mirada, conmovido. Esa noche, al regresar a su habitación, escribió una frase en su cuaderno: cuando dejé de buscar razones para vivir, las razones me encontraron a mí. Los días pasaban, y su cuerpo comenzaba a responder mejor. Las defensas subían. Las imágenes de los escaneos se volvían más alentadoras. Los médicos hablaban con más esperanza. Pero Andrés ya no contaba los días para irse. No porque quisiera quedarse enfermo, sino porque había encontrado un propósito entre esas paredes. Una tarde, Verónica volvió a aparecer, no en persona, le envió un mensaje. Solo decía: espero que estés bien. Supe que estás mejor. Me alegra. Andrés leyó esas palabras con una mezcla de sorpresa y calma.
No sintió rabia. Tampoco nostalgia. Sintió nada. Como si ese ciclo, finalmente, se hubiera cerrado, borró el mensaje. No porque odiara a Verónica, sino porque ya no le debía nada. Ni explicaciones, ni reproches, ni respuestas. Al día siguiente, cuando Clara llegó, él le dijo, me escribieron del pasado. Pero ya no vivo allí. Ella lo miró. Y sonrió con ese tipo de sonrisa que no necesita palabras, y en ese instante, Andrés supo que su vida ya no era la misma. Que el cáncer, sin querer, le había dado una segunda oportunidad. No para volver a ser quien era, sino para convertirse en quien siempre debió ser. La vida tiene una forma curiosa de mostrarnos verdades cuando ya estamos listos para enfrentarlas. Y aunque Andrés había dejado atrás muchas preguntas, todavía quedaba una sombra pendiente. No era que buscara respuestas. Pero la vida, con su precisión quirúrgica, a veces coloca las piezas sin que uno las pida. Fue Clara quien se lo dijo. Con cuidado. Con ese tono que usaba cuando algo importante estaba por decirse. Hoy vino alguien preguntando por ti, dijo mientras le cambiaba el suero. Andrés arqueó una ceja. ¿Quién? Un hombre. No se identificó al principio. Pero al final me dijo que fue pareja de Verónica. Andrés sintió como una corriente helada le recorría la espalda. ¿Qué quería? Hablar contigo. Pero no lo dejé pasar. Te dije que lo consultaría primero. Andrés guardó silencio. El nombre de Verónica, después de tanto tiempo, ya no le dolía como antes. Pero lo inquietaba pensar en qué motivaciones tendría ese hombre. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Curiosidad. Pasó el día con la mente llena de hipótesis. Hasta que, por la noche, le pidió a Clara que lo dejara pasar. Si volvía, y volvió. Era más joven que Andrés, de unos 35 años. Vestía con sobriedad, pero tenía esa elegancia nerviosa de quien sabe que está fuera de lugar. Se presentó como Marcelo. Sé que esto puede parecer fuera de lugar, dijo al sentarse frente a la cama, pero necesitaba decirte algo. Algo que debiste saber hace tiempo. Andrés lo miraba sin hablar, con el rostro neutro, pero el corazón alerta. Yo estaba con Verónica, mucho antes de que te enfermaras, confesó. No fue algo de un momento. Llevábamos más de un año viéndonos. Ella decía que tú ya no eras el mismo. Que te habías vuelto frío. Que el matrimonio era una rutina. Andrés no reaccionó. Por dentro, algo se removía. Pero por fuera, permanecía sereno. Lo que no esperaba, continuó Marcelo, fue que usara tu enfermedad para irse sin mirar atrás. Yo, me enamoré de ella, lo admito. Pero cuando vi cómo te dejó, tan rápido, tan fácil, supe que algo estaba mal. Hizo una pausa. Buscó sus palabras. Desde entonces, no estamos más juntos. Me di cuenta de que si alguien puede abandonar así a quien amó 20 años, también puede hacerlo conmigo. Andrés cerró los ojos un segundo. ¿Y por qué vienes ahora? Marcelo suspiró. Porque me arrepiento. Porque no sabía que ella te dejaría así. Porque tú no merecías eso. Y porque, si hay algo de humanidad en mí, tenía que decírtelo en persona. Andrés asintió lentamente. Gracias por decírmelo. Pero ya no necesito que nadie me pida perdón. ¿No estás enojado? Lo estuve. Mucho. Pero ahora entiendo que, si alguien puede irse en el peor momento de tu vida, entonces nunca estuvo realmente ahí. Marcelo bajó la mirada. Se quedó en silencio un momento, luego se levantó. Deseo que te cures. De verdad. Y se fue. Cuando Clara volvió a entrar, encontró a Andrés tranquilo, con los ojos perdidos en la ventana. No me sorprendió, le dijo. Ella se sentó a su lado. ¿Estás bien? Estoy libre. Y era cierto. Aquella confesión, lejos de herirlo, lo liberó. Confirmó lo que ya intuía, que no se había equivocado en amar, pero sí en insistir cuando el amor ya no estaba. Ese mismo día, Andrés escribió una última carta para Verónica. No para enviarla. Solo para cerrar el círculo. Te amé de verdad. Fuiste parte de mi vida, y no lo niego. Pero ahora sé que el amor no debe doler así. No debe abandonar.
No debe esconderse detrás de excusas. Te deseo paz, donde sea que estés. Pero ya no tengo espacio para ti en mi historia. Guardó la carta entre sus papeles. No necesitaba más. Las heridas que una vez sangraron, ahora cicatrizaban. Esa noche, Clara y Andrés se sentaron en el jardín del hospital. No dijeron nada durante largo rato. Solo respiraron el aire nocturno, ese que parecía más puro cuando se lo comparte en silencio. Finalmente, él habló: ahora sé quién valía la pena. Ella lo miró sin decir nada. Pero en su mirada había una ternura que decía todo lo necesario. El pasado había perdido su poder, y lo que venía, por primera vez, parecía prometedor. Los últimos análisis trajeron la noticia más esperada: la enfermedad estaba en remisión. Las células que alguna vez invadieron su cuerpo con violencia, ahora retrocedían. Andrés, después de meses de lucha, sufrimiento y transformación, había ganado una batalla que al principio parecía imposible, pero lo más sorprendente no era la noticia médica. Era la calma con la que la recibió. No gritó. No lloró. No levantó los brazos en señal de victoria. Solo respiró profundo, como si por fin pudiera llenar sus pulmones con aire limpio. Clara lo miraba desde la puerta, sin decir palabra, sabiendo que ese momento no necesitaba adornos. Lo lograste, dijo ella finalmente, con una sonrisa que desbordaba orgullo. No solo yo, respondió Andrés. Tú también estuviste en cada paso. Esa tarde, el hospital fue diferente. La luz se colaba por las ventanas con una suavidad especial. Los pasillos, aunque los mismos, parecían tener otro color. Y el corazón de Andrés ya no latía con miedo. Latía con propósito. Los médicos le dieron el alta provisional, aunque debía seguir con revisiones periódicas. Pero podía volver a casa. Volver a la vida fuera de esas paredes. Solo que Andrés ya no quería volver a la misma casa, ni a la misma vida. Porque él tampoco era el mismo. Con una carpeta llena de documentos, recetas y orientaciones, salió del hospital acompañado por Clara. No era su enfermera en ese momento. Era su amiga. Su testigo. Su punto de quiebre y de partida. ¿Y ahora qué?, preguntó ella mientras bajaban juntos los escalones de la entrada principal. Andrés se detuvo un segundo, miró el cielo y dijo: ahora empieza todo. Y así fue. Durante semanas, Andrés se dedicó a reconstruirse desde fuera también. Vendió la casa que había compartido con Verónica. Cerró cuentas pendientes. Se despidió, sin rencor, de antiguos colegas. Decidió empezar desde cero, en otro barrio, en otra energía, pero no se fue lejos. Quería estar cerca del hospital. No por nostalgia, sino porque tenía un plan. Utilizando parte de sus ahorros, alquiló una pequeña propiedad cerca del centro médico. Una casa modesta, con jardín y 3 habitaciones. La reformó con sus propias manos, ayudado por algunos voluntarios que conoció en el hospital. Ese lugar se convirtió en un espacio de apoyo para pacientes oncológicos que, como él, necesitaban más que medicinas. Lo llamó el refugio. En el refugio no había camas ni batas blancas. Había libros, talleres, grupos de conversación, tardes de música, silencios compartidos y lágrimas bienvenidas. Era un lugar donde el alma también podía sanar. Clara fue la primera en unirse oficialmente al proyecto. No como enfermera, sino como guía. Su experiencia y su calidez la convertían en una pieza clave. Juntos, comenzaron a recibir pacientes en remisión, familiares que habían perdido a sus seres queridos, personas recién diagnosticadas que necesitaban comprender que el cáncer no era el fin, sino un nuevo comienzo. Cada semana, Andrés abría una charla contando su historia. No con dramatismo, sino con verdad. No hablaba del dolor como un castigo, sino como un maestro. Y cada vez que alguien lloraba al escucharlo, él sabía que no lo hacía por compasión, sino porque se sentía visto. En una de esas sesiones, una joven de apenas 20 años, recién diagnosticada, le preguntó: ¿y si no puedo con esto? Andrés se le acercó, se sentó a su lado y le dijo: entonces te acompañamos. Porque no se trata de poder solo. Se trata de no estar solo. Y en esa frase estaba contenida la esencia de todo lo que había aprendido. El refugio comenzó a crecer. Algunos médicos lo recomendaban. Voluntarios se sumaban.
Empresas locales ofrecían ayuda. Pero más allá de eso, lo que crecía era el impacto. Personas que volvían a creer. Que encontraban sentido. Que se reconstruían, como él. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Clara se le acercó con una expresión suave y llena de emoción. «Hay algo que no te he dicho». Andrés la miró, curioso. «Dime». «Cuando te conocí, pensé que ibas a rendirte. Había algo en ti que gritaba, ya no quiero seguir. Pero te quedaste. Y luchaste. Y inspiraste. No solo a mí. A todos». Andrés dejó la regadera a un lado. Se acercó, tomó su mano y la miró con ternura. «Y tú me enseñaste que incluso cuando no queda nada, alguien puede encender la chispa». No necesitaban más palabras. Se abrazaron. No un abrazo de consuelo, sino de reconocimiento. De gratitud. De promesa silenciosa. Ese día, mientras caía la tarde sobre el refugio, Andrés entendió que la verdadera victoria no estaba en la remisión. Estaba en haber sobrevivido al abandono, al dolor, al miedo, y seguir amando. Seguir creyendo. Seguir dando, porque, al final, eso es lo que salva. El auditorio del hospital estaba lleno. Médicos, enfermeros, pacientes, familiares. Todos sentados, en silencio respetuoso, esperando el inicio de la charla. Era un evento especial organizado por el área de oncología para compartir testimonios inspiradores. Una iniciativa que, meses atrás, habría parecido impensable para Andrés. Pero ahora estaba allí. En el escenario. De pie. Saludable. Vivo, vestía una camisa sencilla y unos jeans limpios. Sin pretensiones. Pero con una presencia que llenaba el lugar. Su voz, al tomar el micrófono, no temblaba. Era clara. Firme. Como quien no habla desde el ego, sino desde la experiencia. Hace un año entré por esas puertas creyendo que mi vida había terminado. Pensé que el diagnóstico era una sentencia y que perder la salud significaba perderlo todo. Hizo una pausa. Miró al público. Muchos lo observaban con ojos brillosos. Otros, con atención profunda, pero estaba equivocado. El cáncer me quitó muchas cosas. Me quitó fuerza, pelo, independencia. También me quitó a quien creí que me amaba. Y eso dolió más que cualquier aguja. Un murmullo leve recorrió la sala. Clara, sentada en primera fila, lo miraba con orgullo sereno. Ella sabía cada palabra antes de que la dijera. Porque había sido parte de cada paso. Perdí a la mujer que me prometió estar en la enfermedad. Me dejó con una nota. Sin explicación. Sin despedida. Me sentí como si me hubieran arrojado a un pozo sin fondo. Silencio. Nadie se movía, pero hoy entiendo que no fue una pérdida. Fue una revelación. A veces, cuando todo se derrumba, lo que cae no son los pilares, sino las máscaras. Se detuvo. Bebió un poco de agua. Luego, continuó, y en medio de ese abismo, apareció alguien. Una persona que no me debía nada, que no me prometió nada, pero que se quedó. Me cuidó. Me confrontó. Me sostuvo. Y me enseñó algo que había olvidado por completo, que también se puede empezar de nuevo. Clara bajó la mirada un segundo, con una sonrisa tímida. Sabía que hablaba de ella. Andrés respiró hondo y prosiguió. Hoy estoy aquí porque entendí que no necesitaba a alguien que me salvara. Necesitaba a alguien que me recordara cómo salvarme. Y eso es lo que intento hacer ahora con cada paciente que llega al refugio. Hubo algunos aplausos espontáneos. Andrés los detuvo con un gesto amable. A veces creemos que la enfermedad nos quita todo. Pero si dejamos espacio, también puede darnos algo. Un nuevo propósito. Un nuevo amor. Un nuevo yo. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Perdí a quien no me amaba, pero encontré a quien me enseñó a amarme de nuevo. Las palabras flotaron en el aire como una caricia. Luego, los aplausos estallaron. No eran solo por la charla. Eran por lo que representaba. Por el hombre que había elegido levantarse.
Por la historia que devolvía la fe, después del evento, muchas personas se acercaron a saludarlo, a abrazarlo, a contarle sus propias historias. Andrés los escuchaba con respeto, con empatía, con la autoridad silenciosa de quien ya caminó por ese fuego. Esa noche, al regresar a casa, Clara lo esperaba en la cocina con una copa de vino y una vela encendida. No dijiste mi nombre, bromeó. Porque ya todos saben quién eres, respondió él, acercándose. Compartieron una cena simple. Pan, queso, fruta. Pero todo sabía distinto. Porque todo, desde hacía tiempo, ya era distinto. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Clara, mientras se acomodaban en el sofá. Andrés pensó unos segundos. Solo de no haber entendido antes que mi valor no dependía del amor de otro, sino del mío. Ella asintió en silencio. Luego, se apoyó en su hombro. La cámara se habría alejado, si esto fuera una película. Pero no lo era. Era la vida misma. Compleja, dolorosa, hermosa. Días después, en el refugio, Andrés colgó una nueva frase en la pared de entrada. Una que resumía todo lo vivido, todo lo sentido, todo lo aprendido. Cuando creí que era el final, comenzó mi verdadero renacer. Y así, entre palabras, abrazos y nuevas historias por acompañar, siguió escribiendo su vida. Ya no desde el dolor, sino desde la esperanza. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, si te hizo pensar o sentir algo profundo, te invito a dejar en los comentarios desde qué país estás viendo este video y cuál es tu nombre. Me encantará leerte, y si quieres seguir acompañando más historias que nos recuerdan lo que realmente importa, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos.